Atlético de Madrid frente al Arsenal. Un encuentro que más que ser defensivo iba a ser muy estudiado por ambos entrenadores, pues bloquearían las principales herramientas en ataque de cada equipo, tanto que los goles solamente llegarían bajo la ruta del penal. Así que hoy, en la pizarra del profe, analizamos el Atlético de Madrid 1, Arsenal 1. Bueno muchachos, tendríamos la otra semifinal, un partido entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, un partido que yo quería creer que iba a ser más interesante realmente, pero desde la forma de jugar sabíamos que iba a ser complicado, porque como juega el Atlético de Madrid es el principal problema que tiene el Arsenal, pues al Arsenal le cuesta superar bloques bajos. Pero bueno, vamos a explicar todo lo que vimos en este partido. Y si escuchan mi voz rara es porque estoy un poquito enfermo, pero ignoren eso. Pero antes de que sigas con el video, creo que todos tenemos el mismo problema de que hay muchos partidos que queremos ver y no podemos. Es por eso que hoy te voy a dar la solución que yo he tenido y que quiero que también tengan ustedes. Y es que si se dan cuenta, lo que más necesitamos es Disney y DAZN. Pero estas suscripciones en conjunto llegan a valer más de $200. Pero ahora con la tienda personal que tendré en GGPic, tendrán este combo en $28 el año. Además de que conseguirán muchísimas más cosas. Así que si te interesa puedes usar el código LPDP10 para un 10% de descuento más. Así que puedes escanear el QR que tendrás por aquí o ir al enlace que tendrás por allá abajo para conocer qué más te interesa, pues no solamente manejamos estas promociones. El Atlético de Madrid jugaría como siempre con su 4-4-2, aunque en algunos momentos pasarían a una línea de 5 o de 6 como ya sabíamos que iba a pasar. Mientras que por el otro lado el Arsenal tampoco cambiaría mucho el sistema de juego, pues usaría un 4-3-3 en donde las principales rotaciones estarían en ataque, pues veríamos a Madueke, a Gyökeres y a Martinelli. Y algo de lo interesante que tenemos que hablar es de la presión que realizarían. Y para eso también tenemos que entender qué buscaba el Atlético en salida. En salida el Atlético depende siempre de su doble pivote, tanto de Cardoso como de Koke, que lo que intentan hacer es estar a la misma altura para poder conectar con ellos dos desde la parte defensiva. Pero el Arsenal tiene una gran característica, y es que no le gusta dejar jugar por el carril central. Por eso lo que veíamos es que el Arsenal se acumulaba sobre el carril central, para asimismo tomar en un 1 versus 1 de cerca tanto a Cardoso como a Koke, y de esta manera no dejar jugar por el carril central. De esta manera el Atlético no tendría esa opción de salida que le gustaría, y la única opción que tendría era la de jugar balones largos hacia su extremo o hacia su lateral. Pero ¿qué era la intención del Arsenal? Pues el Arsenal lo tiene claro, y es que nunca le gusta dejar jugar al rival por el carril central. Pero esto también le abría ciertos espacios al Atlético de Madrid, que también le gusta jugar por fuera, principalmente cuando pasa en la mitad del campo. Y es que el equipo de Simeone lo que busca hacer es acumular jugadores por los carriles exteriores. Por eso es que cuando pasa en la mitad de la cancha no vemos solamente al extremo, sino que vemos a 2 o a 3 jugadores. Pues tanto Llorente como Ruggeri pasan por el carril exterior para tratar de acumular jugadores por el carril de afuera. Y así lo que terminábamos viendo era una de las dos. Y así terminábamos viendo o un 2 versus 1 contra el lateral o un 2 versus 2 si el extremo de esa banda retrocedía. Pero aquí es cuando el Atlético de Madrid incorporaba un jugador más para tener superioridades por estos carriles exteriores. Pues ahora, si se veía ese 2 versus 2, era Griezmann el que se iba a acercar para generar un 3 versus 2, un triángulo por el carril exterior, mientras que el otro delantero era el que se metía entre los centrales, para seguir teniendo referencia en ataque, pero también superioridad por fuera. Y aunque tenían esta superioridad y terminaban ganando, es verdad que no llegaron a generar el peligro para la superioridad que tenían. Pero esto es de lo único que podemos hablar del Atlético de Madrid realmente. Porque ahora vamos a hablar más sobre el Arsenal, que aunque tampoco hizo mucho, propuso algo más, al menos en el primer tiempo. Ahora, hablemos de la salida de balón del Arsenal. El Arsenal también tiene una característica principal, y es que no le gusta jugar siempre en largos, sino que le gusta mantener una posesión en corto. Para eso lo que veríamos es que generarían una salida con también un doble pivote, pues tanto Rice como Odegaard se iban a acercar a los centrales, para tener una salida con 4 jugadores por el carril central, es decir, 2 centrales más 2 interiores. De esta manera lo que veíamos eran diferentes alternativas en la salida del Arsenal, pues si los delanteros tomaban a los centrales, la opción iba a quedar con los interiores, pero si de alguna manera el delantero se quedaba con el interior, entonces el hombre libre era el central, y terminábamos viendo ocasiones en donde conectaban con el interior para luego descargar con el central, y que este fuera el que tuviera el espacio para salir conduciendo.
Realmente el Atlético no supo nunca cómo frenar esta salida del Arsenal, que con estos 4 jugadores logró salir. Y lo mejor de todo es que mientras tanto liberaban a Zubimendi, que lo que hacía era estar algo más adelantado para ser el jugador con el que podían profundizar, mientras Koke era el jugador que lo marcaba, que en parte hizo que Zubimendi no conectara tanto con el balón, pero aún así o Declan Rice o Odegaard eran los jugadores que lograban generar esta salida para el Arsenal, que en cuanto a la salida estuvo mucho mejor que el Atlético. Con esto llegamos al último tercio de la cancha, que fue en donde realmente más problemas llegó a tener el Arsenal y en donde el partido se trancó, porque de resto veíamos cosas interesantes. Pero en estos últimos metros el partido se trancó. Y es que hay que entender que el Atlético, aunque está en un 4-4-2, no defiende de esta manera, sino lo que hace es retroceder tanto a Simeone como a Lookman. Y lo que terminan haciendo estos es cerrándose como si fueran los laterales. Siempre se quedan por los carriles exteriores tratando de frenar a los laterales o al extremo del rival. De esta manera Simeone queda como lateral y Llorente se puede quedar casi como central, al igual que por la banda contraria con Ruggeri y con Lookman. Por eso es que en ciertos momentos terminábamos viendo una línea de 6, con un 6-3-1 o como lo puedan ver, pero con una idea clara, y es que sabían que el Arsenal iba a posicionar jugadores por fuera, jugadores como Martinelli o Madueke que pueden hacer destrozos por fuera. Por eso es que el Atlético prefería poner 2 jugadores por fuera, así se vieran con una línea de 6. Y aquí empezaríamos a ver los problemas del Arsenal, que aunque intentarían atacar con amplitud, no funcionaría. Pues por la banda izquierda lo que veríamos es que Hincapié se metería por dentro para tratar de arrastrar a Llorente y que se siguiera generando ese 1 versus 1 de Martinelli contra Simeone, cosa que por el otro carril se vio muy similar, pero realmente no llegaban a generar peligro y realmente siento que ni Martinelli ni Madueke quisieron enfrentar tanto esos duelos, y lo que terminábamos viendo era esos famosos pases en U, que es llegar por fuera y empezar a retroceder en pases hacia atrás para darle la vuelta. Y este es uno de los grandes problemas que tiene el Arsenal, que cuando se enfrenta a un bloque bajo no sabe qué hacer y vemos muchos pases excesivos hacia atrás en donde no generan nada. Pero lo peor no era esto, es que hacían los pases en U pero se desesperaban y cuando no encontraban el espacio colgaban un balón aéreo al área, en donde el Atlético casi siempre terminaba ganando, pues es el Atlético de Madrid. Entonces claro, aquí estuvo el problema del partido, que aunque el Arsenal tuviera el balón no encontraba cómo romper ese bloque y los pases en U nunca son una opción. Y es que aquí Gyökeres tenía otro problema, y es que como el Atlético se cerraba con 6 jugadores, tanto Janko como Pubil lo podían marcar extremadamente de cerca a donde este se moviera, pues aunque este saliera de zona, atrás iban a quedar tanto Llorente como Ruggeri, porque los laterales estaban siendo Simeone y Lookman. Por eso Gyökeres no tenía espacio para conectar el balón, siempre iba a tener un 2 versus 1 estuviera en donde estuviera. Entonces ni con centros ni con pases lograban conectar con el delantero. Pero bueno, menos mal llegaron un par de penaltis. Primero a favor del Arsenal, en una jugada en donde Janko toca por la espalda a Gyökeres y este se deja caer, por lo que el árbitro decide pitar penal para que el mismo Gyökeres ejecutara el cobro, cruzando el balón y anotando el 1-0 al minuto 44. Y ya sobre el segundo tiempo, White cometería un penal por una mano dentro del área, en donde Julián Álvarez también lo cambiaría por gol, en un remate potente también cruzado para poner el 1-1. Ahora, se me olvidaba, pero también hubieron cambios. Los más interesantes serían que por parte del Arsenal saldría Odegaard e ingresaría ese, mientras que por parte del Atlético hicieron un cambio que cambió el sistema de juego, pues saldría Simeone para darle ingreso a otro central, que fue Lenormand. Y de esta manera lo que veíamos ya era un 5-2-3, pues quedaban en ataque Griezmann, Julián Álvarez y Lookman, y asimismo atrás quedaban 3 jugadores, Janko, Lenormand y Pubil, para soltar tanto a Llorente como a Ruggeri. Y fue con este sistema de juego que vimos un segundo tiempo totalmente diferente. Primero porque el Atlético empezaría a atacar con muchos más hombres y eso mismo hacía que recuperaran el balón más rápido. El Arsenal se empezó a echar para atrás, empezaron a verse con un bloque mucho más bajo y el Atlético empezó a recuperar muchos más balones. Algo que hicieron contra el Barcelona, pero que hasta este partido no lo hicieron hasta el segundo tiempo. Y aunque el Atlético lo intentaría durante todo el segundo tiempo y el Arsenal tendría un par de ocasiones sobre el final del partido, no llegarían a nada. Y el partido así acabaría en 1-1 en la casa del Atlético de Madrid. El partido está totalmente abierto y se terminó dando lo que esperábamos. No puedo decir que es un partido defensivo, pero sí que ambos entrenadores prefirieron cubrirse de la principal herramienta de ataque del rival. Las transiciones del Atlético no fueron efectivas,
y el Atlético se cerró para complicar al Arsenal. Por eso es que vimos un partido tan trancado en los últimos metros, pero sabíamos que esto iba a pasar en el partido de ida. Pero en el de vuelta creo que será algo totalmente diferente, pues el Atlético cuando presionó se vio mucho más agresivo, y asimismo suelen dejar más espacios. Entonces yo sí creo que en el partido de vuelta vamos a ver algo más interesante, o al menos no podemos ver algo peor que este partido, la verdad.